Durante años, imágenes inquietantes han surgido de los rincones más oscuros del planeta, mostrando criaturas que parecen desafiar la lógica y nuestras propias creencias sobre la realidad. Desde los bosques más remotos hasta las profundidades del folclore más arraigado, estas figuras han dejado a testigos aterrados y científicos sin palabras. No se trata solo de mitos o supersticiones. Los detalles, los registros y los relatos de quienes aseguran haberlas visto abren la puerta a un mundo que apenas comenzamos a entender. ¿Qué hay detrás de estos encuentros? Siren Head, el monstruo de las sirenas. En los rincones más solitarios del mundo, donde los vientos soplan sin interrupción y la naturaleza parece intacta, se esconde una figura que desafía la imaginación: Siren Head. Esta criatura, alta como un poste y demacrada como un esqueleto cubierto de cuero, tiene una presencia que hiela la sangre. Su característica más llamativa son las sirenas que reemplazan su cabeza, estructuras que parecen inofensivas, pero que esconden una amenaza indescriptible. Siren Head no es una criatura cualquiera. Sus sirenas no solo emiten ruidos comunes, sino que producen sonidos diseñados para atraer a sus víctimas. Gritos humanos, alarmas, canciones melancólicas o incluso las voces de seres queridos desaparecidos son parte de su repertorio. Su capacidad para imitar estos sonidos lo convierte en un maestro del engaño, capaz de hacer que cualquiera abandone la seguridad para adentrarse en su trampa. Esta figura monstruosa prefiere habitar áreas desoladas, bosques apartados, caminos olvidados o ruinas abandonadas. Su capacidad para camuflarse lo hace aún más peligroso. En un instante, puede confundirse con postes de luz o árboles secos, acechando silenciosamente a aquellos que se aventuran demasiado cerca. Aunque su tamaño es impresionante, su movimiento es sorprendentemente rápido y sigiloso, lo que lo convierte en un depredador letal. La presencia de Siren Head a menudo se asocia con desapariciones inexplicables. En los lugares donde se ha reportado su avistamiento, los lugareños cuentan historias de personas que fueron atraídas por sonidos familiares solo para desaparecer sin dejar rastro. Algunos afirman haber visto su figura en la distancia, moviéndose lentamente, mientras su cabeza emitía un inquietante zumbido. SCP-096, la furia del chico tímido. En los archivos secretos de la Fundación SCP hay criaturas cuya mera existencia desafía la cordura humana. Entre ellas, SCP-096, conocido como el Chico Tímido, se destaca como una de las entidades más aterradoras. Esta criatura, aparentemente inofensiva a primera vista, esconde un peligro inigualable. No tolera que nadie vea su rostro. SCP-096 mide aproximadamente 2,5 metros, con un cuerpo delgado y una piel pálida que parece casi translúcida. Su rostro, difícil de describir, tiene características humanoides distorsionadas que lo hacen perturbador de observar. Aunque en estado pasivo parece retraído y tímido, todo cambia si alguien comete el error de mirarlo directamente. Una vez que esto ocurre, SCP-096 entra en un estado de furia imparable. Lo más aterrador de SCP-096 es su capacidad para localizar a quien haya visto su rostro, sin importar la distancia o las barreras entre ambos. Puede romper paredes, cruzar océanos y superar cualquier obstáculo en su camino. Una vez que fija su objetivo, nada lo detiene. Su persecución es rápida y letal, y no termina hasta que la víctima es eliminada. Lo peor de todo es que su furia no distingue entre amigos o enemigos. Cualquiera en su camino está condenado. La Fundación SCP ha intentado contener a esta criatura, aislándola en una habitación sellada para evitar incidentes. Sin embargo, los registros muestran que incluso en este estado, SCP-096 representa un peligro constante. Su habilidad para detectar miradas, incluso a través de imágenes, lo convierte en una amenaza para todos. Aunque su origen es un misterio, algunos creen que SCP-096 podría ser un experimento fallido o el resultado de una anomalía genética extrema. Sea cual sea la verdad, su existencia es un recordatorio de los horrores que acechan más allá de nuestra comprensión. Si alguna vez te topas con esta criatura, solo hay una regla: no mires. Tu vida depende de ello. Goatman, el maestro del engaño. En las sombras de los bosques más oscuros, donde los árboles murmuran secretos y las ramas crujen bajo pasos invisibles,
acecha el hombre cabra. Esta criatura, mitad hombre y mitad cabra, es un maestro del engaño y un símbolo de peligro en muchas culturas. Su capacidad para imitar voces humanas lo convierte en un depredador temible, capaz de atraer a sus víctimas hacia la trampa perfecta. El hombre cabra tiene una apariencia que mezcla lo humano con lo animal de manera aterradora. Sus piernas son robustas y musculosas, similares a las de una cabra, mientras que su torso y brazos tienen características humanas. Sin embargo, es su cabeza la que más impresiona: grandes cuernos retorcidos, ojos que parecen perforar el alma y una sonrisa que revela una malicia innata. Este ser suele habitar en los bosques más remotos, rondando zonas donde los humanos son pocos y la naturaleza domina. Según las leyendas, utiliza su habilidad para imitar voces humanas, a menudo gritos de auxilio o llamadas familiares, para atraer a los incautos. Una vez que la víctima se aventura demasiado lejos, es cuando el hombre cabra ataca, dejando tras de sí solo misterio y miedo. Aunque su existencia nunca ha sido probada científicamente, los relatos sobre sus encuentros son numerosos. Desde excursionistas hasta cazadores, muchos aseguran haber escuchado voces humanas en medio de la noche, solo para encontrarse con una figura monstruosa en la penumbra. Su historia es una advertencia para no confiar en lo que se escucha en los rincones oscuros del mundo. El hombre cabra no solo es una figura de terror, sino también un recordatorio de los peligros de la curiosidad y la imprudencia. Si alguna vez te encuentras en un bosque y escuchas una voz que te llama, recuerda que no siempre es lo que parece. Podría ser el hombre cabra, acechando, esperando. Eyeless Jack, el enigma sin ojos. En las profundidades de las historias más inquietantes de creepypasta, surge Eyeless Jack, una figura que mezcla el horror con el misterio. Su apariencia es inconfundible: piel grisácea, ojos hundidos y una inquietante ausencia de párpados. A menudo, oculta su rostro con una capucha, añadiendo una capa de oscuridad a su ya perturbadora imagen. La leyenda cuenta que Jack no siempre fue así. En algún momento de su vida, era una persona normal hasta que un evento traumático lo transformó en lo que es hoy. Algunos dicen que fue víctima de un experimento fallido, mientras que otros creen que sufrió un castigo sobrenatural por actos indebidos. Sea cual sea la verdad, Eyeless Jack no es solo una figura de terror, es un recordatorio de que el pasado puede moldear lo monstruoso. Se dice que Jack acecha a sus víctimas en la oscuridad, observándolas con sus ojos vacíos antes de atacar. Sus objetivos son aquellos que duermen plácidamente, ajenos al peligro que se cierne sobre ellos. Lo más perturbador de su historia es su habilidad para sembrar miedo sin siquiera pronunciar una palabra. Su simple presencia es suficiente para desatar pesadillas. Aunque muchas personas consideran que Eyeless Jack es solo una invención de Internet, hay quienes aseguran haberlo visto en sus sueños o incluso en la vida real. Su figura se ha convertido en un símbolo del terror moderno, una mezcla de lo sobrenatural y lo psicológico que captura la imaginación de quienes escuchan su historia. ¿Es Jack real o simplemente un producto de la mente colectiva? Lo único seguro es que su legado persiste, dejando un rastro de miedo en aquellos que se atreven a investigar su leyenda. Hombre polilla, el mensajero de desastres. En los rincones más oscuros de las leyendas estadounidenses, una figura misteriosa se alza sobre las sombras: el hombre polilla. Este ser, conocido como Mothman, ha sido vinculado durante décadas a tragedias y desastres. Su aparición más célebre ocurrió en 1967, en Point Pleasant, Virginia Occidental, poco antes del colapso del Puente de Plata, que cobró la vida de 46 personas. Desde entonces, el hombre polilla ha sido considerado un presagio de fatalidad. La descripción del hombre polilla es tan escalofriante como fascinante. Se trata de una criatura humanoide de gran altura, con enormes alas que recuerdan a las de una polilla o murciélago. Sus ojos rojos brillantes son su rasgo más distintivo, capaces de hipnotizar a quienes los ven. Aunque no siempre se le ve causando daño directamente, su mera presencia es suficiente para infundir un profundo temor. El hombre polilla no se limita a aparecer en lugares específicos. A lo largo de los años, se han reportado avistamientos en distintas partes del mundo, desde Estados Unidos hasta Europa. Las historias varían, pero todas comparten un denominador común: tragedias que siguen a sus apariciones.
Esto ha llevado a muchas personas a especular que el hombre polilla no es un ser malvado, sino un vigilante que intenta advertir a los humanos de los peligros inminentes. En los tiempos modernos, el hombre polilla ha encontrado un lugar en la cultura popular, siendo representado en libros, películas y documentales. Sin embargo, para aquellos que han experimentado su presencia, no es solo una figura de entretenimiento, sino una realidad inquietante que desafía la lógica. Si alguna vez te encuentras con un par de ojos rojos brillantes en la oscuridad, piensa 2 veces antes de acercarte. Podría ser el hombre polilla, el mensajero de desastres, observándote desde las sombras y marcando el inicio de algo que no puedes controlar. Gusanos de las cuevas. Dragones olvidados. Entre los relatos más antiguos de las culturas nórdicas y británicas, destacan las historias de los gusanos de las cuevas, criaturas legendarias que han alimentado la imaginación durante siglos. Aunque su nombre puede parecer inofensivo, estas criaturas son cualquier cosa menos amistosa. Se dice que tienen la apariencia de dragones alargados, con cuerpos serpenteantes y una fuerza destructiva que los convierte en los guardianes perfectos de los tesoros más valiosos. Los gusanos de las cuevas habitan en túneles subterráneos, donde permanecen ocultos de los ojos humanos. Su piel escamosa y brillante refleja la luz como un recordatorio de su conexión con los mitos y la riqueza. Según las leyendas, aquellos que desean obtener los tesoros que estos seres custodian deben enfrentarse a desafíos inimaginables, pues los gusanos no solo son físicamente intimidantes, sino también astutos. Cada cultura tiene su propia interpretación de estas criaturas. En las leyendas nórdicas, los gusanos de las cuevas son considerados una forma temprana de dragones, con un vínculo especial con la tierra y los elementos. Por otro lado, en el folclore británico, a menudo se les asocia con maldiciones y peligros ocultos, siendo símbolos de advertencia para quienes buscan riquezas sin medir las consecuencias. Aunque los relatos modernos han adaptado la figura de los gusanos de las cuevas para la ficción, hay quienes creen que estos seres podrían haber existido en el pasado. La arqueología ha revelado restos de criaturas gigantes que algunos asocian con estas leyendas, aunque la ciencia no ha podido confirmar ninguna conexión. Ryujin, el dragón del mar. En las profundidades del océano, entre las corrientes que danzan al ritmo de la marea, se dice que reside Ryujin, el majestuoso dios dragón de la mitología japonesa. Este ser mítico no es solo una figura de leyenda, sino un símbolo de poder, protección y armonía con la naturaleza. Ryujin es venerado como el guardián de los mares, capaz de controlar las lluvias, las tormentas y los ríos con su voluntad. Ryujin habita en Ryugugo, un palacio submarino descrito en las leyendas como un lugar de belleza indescriptible, lleno de corales y joyas brillantes. Según las historias, este dios dragón tiene la capacidad de transformarse en un ser humano para interactuar con los mortales. A menudo se le asocia con la fuerza y la sabiduría, cualidades que lo convierten en una figura respetada en el folclore japonés. El poder de Ryujin no se limita al control de los elementos. También se le atribuyen acciones benévolas hacia los humanos. Las historias narran cómo entregó a los mortales joyas mágicas llamadas manju, que permiten controlar las mareas, ayudando a los pescadores y protegiendo a las aldeas costeras de las inundaciones. Sin embargo, Ryujin no es solo un ser protector. Como cualquier deidad, tiene un lado que puede resultar implacable. Las leyendas advierten que ofender al dios dragón puede traer consecuencias terribles, desde tormentas devastadoras hasta la ira de las profundidades. Esto ha llevado a muchos a realizar rituales y ofrendas en su honor, asegurando su favor y protección. A través de los siglos, Ryujin ha inspirado a generaciones con su majestuosidad. Su imagen sigue viva en la cultura japonesa, desde festivales hasta obras de arte. Aunque puede que nunca lo veamos en persona, la influencia de Ryujin sobre el agua y la vida humana permanece inquebrantable. SCP-173, la escultura letal. Entre los archivos más enigmáticos y aterradores de la Fundación SCP, se encuentra SCP-173, también conocido como la escultura. Esta criatura, aparentemente inmóvil, desafía las leyes de la física y la percepción humana. A primera vista, parece un objeto inofensivo,
una figura de concreto con rasgos simples y una apariencia que no inspira temor. Sin embargo, su verdadera naturaleza es mucho más siniestra. SCP-173 es una criatura que solo se mueve cuando nadie la está observando. Tan pronto como los ojos dejan de enfocarla, incluso por un instante, se desplaza con una velocidad inimaginable para atacar a su víctima. Su método es brutal. Utiliza su fuerza extraordinaria para romper el cuello de su objetivo en cuestión de segundos. Esta capacidad lo convierte en uno de los depredadores más eficientes registrados por la Fundación SCP. Para contener a SCP-173, se han implementado protocolos estrictos. Siempre debe permanecer bajo vigilancia constante, y al menos 2 personas deben mantener contacto visual con la criatura mientras se encuentra en su contenedor. Cualquier interrupción en esta vigilancia podría resultar en un desastre. A pesar de estos esfuerzos, los incidentes relacionados con SCP-173 han sido numerosos, demostrando que incluso las precauciones más extremas pueden fallar. El origen de SCP-173 sigue siendo un misterio. Algunos especulan que podría haber sido creado por un artista cuyas intenciones fueron malinterpretadas por las fuerzas sobrenaturales. Otros creen que es una entidad alienígena atrapada en nuestra dimensión. Sea cual sea la verdad, su existencia desafía la lógica y representa una amenaza constante. Wendigo, la voracidad encarnada. En los mitos de las tribus nativas americanas, especialmente entre los algonquinos, el Wendigo es una de las criaturas más temidas. Este ser, conocido también como SCP-323, encarna los peores aspectos de la naturaleza humana: la codicia, el hambre descontrolado y la desesperación. Según las leyendas, el Wendigo nace cuando una persona sucumbe al canibalismo en circunstancias extremas, transformándose en un depredador implacable. La apariencia del Wendigo es aterradora. Es una figura alta y delgada, con extremidades alargadas y garras afiladas. Sus ojos, de un rojo brillante, parecen arder con una mezcla de odio y hambre eterna. Su piel, pálida y estirada sobre los huesos, le da un aspecto fantasmagórico que aterra incluso a los más valientes. Además, emite un hedor pútrido, una mezcla de muerte y descomposición que anuncia su presencia. El Wendigo es conocido por su insaciable apetito. Aunque originalmente fue humano, esta criatura ha perdido toda conexión con su humanidad. Se mueve con rapidez y sigilo, acechando a sus presas en la oscuridad de los bosques. Las historias cuentan que su grito puede paralizar a las víctimas, dejándolas indefensas ante su ataque. En la mitología, el Wendigo también tiene un componente moral. Se le considera un castigo para aquellos que sucumben a la avaricia y al egoísmo, especialmente en tiempos de necesidad. Su existencia es una advertencia contra el desequilibrio y el abuso de los recursos naturales. Sin embargo, algunos relatos indican que no todos los Wendigos son el resultado de actos humanos. Algunos son espíritus antiguos que han habitado la Tierra durante siglos. Jeff the Killer, la venganza encarnada. Entre los personajes más icónicos de las leyendas de creepypasta, destaca Jeff the Killer, una figura que mezcla la tragedia con el terror. Su historia comienza con un joven llamado Jeffrey Woods, un adolescente aparentemente normal cuya vida dio un giro oscuro tras ser víctima de acoso escolar. Este tormento constante lo llevó a una transformación que lo convirtió en una de las figuras más aterradoras del folclore moderno. La apariencia de Jeff es inconfundible. Su rostro está cubierto por una capa de maquillaje blanco y una amplia sonrisa, tallada con un cuchillo, cruza sus mejillas. Sus ojos, rodeados de quemaduras, parecen brillar con una locura contenida. Estas características no solo reflejan su transformación física, sino también el dolor y la ira que lo consumen. Según la historia, Jeff alcanzó su punto de quiebre tras un violento enfrentamiento con sus acosadores. Durante este evento, sufrió graves quemaduras que alteraron su apariencia para siempre. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, abrazó su nueva identidad, comenzando una serie de asesinatos que lo convirtieron en una figura temida y venerada en el mundo del terror en línea. Lo más inquietante de Jeff the Killer no es solo su apariencia o su brutalidad, sino su frase característica: "Ve a dormir". Estas palabras
susurradas con un tono escalofriante, preceden cada uno de sus ataques, dejando a sus víctimas paralizadas de terror. Aunque su existencia es ficticia, la figura de Jeff ha trascendido las fronteras del Internet, convirtiéndose en un ícono del horror contemporáneo. Para quienes leen su historia, Jeff the Killer es una advertencia sobre los efectos del acoso y la violencia, pero también una manifestación de cómo el dolor puede transformarse en algo monstruoso. Su leyenda sigue viva, sembrando el miedo en quienes se atreven a explorar los rincones más oscuros del folclore digital. Bigfoot, el guardián de los bosques. En los vastos y misteriosos bosques de América del Norte, una figura legendaria ha capturado la imaginación de exploradores, científicos y aficionados al misterio. Bigfoot. También conocido como el pie grande, esta criatura es descrita como un simio gigante y peludo que evita el contacto con los humanos, viviendo en los lugares más remotos de la naturaleza. El aspecto de Bigfoot es imponente. Su altura, que se estima entre 2 y 3 metros, y su cuerpo cubierto de un denso pelaje marrón o negro, lo hacen inconfundible. Se le atribuyen huellas gigantescas, de ahí su nombre, y una fuerza descomunal que le permite sobrevivir en las condiciones más adversas. Aunque es tímido y solitario, su mera presencia inspira una mezcla de asombro y temor. Los avistamientos de Bigfoot han sido reportados durante siglos. Desde las historias de los nativos americanos hasta los testimonios modernos, esta criatura ha dejado un rastro de evidencia anecdótica que incluye fotografías borrosas, grabaciones de audio y vídeos que capturan su misteriosa figura. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes ha llevado a muchos a cuestionar su existencia. Bigfoot no solo es un símbolo de lo desconocido, sino también un recordatorio de que la naturaleza aún guarda secretos que escapan a nuestra comprensión. Para algunos, representa la conexión perdida entre los humanos y el mundo salvaje. Para otros, es una prueba de que no todo ha sido descubierto. Chupacabras, el vampiro de las cabras. En las sombras de las leyendas contemporáneas, el chupacabras ha emergido como una de las criaturas más intrigantes y temidas. Su nombre, que significa chupacabras, proviene de su fama de atacar a animales de granja, especialmente cabras, y drenar su sangre. Los primeros relatos sobre esta criatura se originaron en Puerto Rico en los años 90, pero con el tiempo, su leyenda se extendió por América Latina y más allá. El chupacabras es descrito de diversas maneras según los testigos. Algunos lo describen como un ser reptiliano, con ojos grandes y brillantes, piel escamosa y espinas que recorren su espalda. Otros lo ven como una criatura más peluda, con características que recuerdan a un coyote enfermo o un perro salvaje. Sin importar la descripción, lo que une a todos los relatos es su naturaleza depredadora y su afán por la sangre. Los ataques atribuidos al chupacabras son misteriosos y perturbadores. Los animales encontrados después de un ataque suelen tener marcas de punción en el cuello, y sus cuerpos carecen completamente de sangre. Este patrón ha llevado a muchos a creer que el chupacabras es más que un simple depredador. Es un vampiro que se alimenta de la esencia vital de sus víctimas. Aunque algunos científicos han intentado explicar los avistamientos como coyotes con sarna o animales deformes, la falta de pruebas concluyentes deja espacio para el misterio. Muchas personas están convencidas de que el chupacabras es una criatura real, un fenómeno sobrenatural que desafía la lógica. Incluso hay quienes sugieren que podría ser un extraterrestre o el resultado de un experimento genético fallido. A pesar de las dudas y las teorías contradictorias, el chupacabras ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Desde programas de televisión hasta películas y libros, esta criatura sigue inspirando historias de terror y fascinación. Para quienes viven en las zonas donde se han reportado sus ataques, el chupacabras no es solo una leyenda, es una amenaza latente que acecha en la oscuridad. Skinwalker, el cambiapieles sobrenatural. En las profundidades del folclore navajo se encuentra una de las figuras más inquietantes y poderosas, el Skinwalker. Este ser, conocido como Yenal Lushi en la lengua navajo, es un individuo que ha adquirido la habilidad sobrenatural de transformarse en un animal, adoptando su apariencia y habilidades para cumplir con sus oscuros propósitos. La transformación de un Skinwalker no es un don, sino el resultado de prácticas de brujería consideradas tabú. Se dice que para obtener este poder, el individuo debe realizar un acto atroz,
como quitarle la vida a un ser querido. Este sacrificio les otorga acceso a un mundo de poderes oscuros, incluyendo la capacidad de cambiar de forma, moverse con velocidad sobrehumana y manipular la mente de otros. Los skinwalkers suelen adoptar la forma de coyotes, lobos, búhos o cuervos, animales que tienen un simbolismo especial en la cultura navajo. Estas transformaciones les permiten acechar a sus víctimas sin ser detectados, y su habilidad para imitar voces humanas añade un nivel de terror psicológico a sus ataques. Escuchar a un skinwalker llamándote por tu nombre en medio de la noche es una experiencia que muchos prefieren evitar. Las historias de skinwalkers no solo se limitan a encuentros aterradores, también son narrativas de advertencia, diseñadas para reforzar los valores comunitarios y desalentar el egoísmo y la traición. Sin embargo, para quienes viven cerca de las reservas Navajo, estas criaturas son más que un cuento. Son una amenaza real que debe ser respetada. Smile Dog, el perro de la pesadilla. Entre los relatos más inquietantes de Creepypasta, Smile Dog destaca como un símbolo del terror psicológico. Este ser no es solo una criatura, sino una maldición. Su historia gira en torno a una imagen, conocida como Smile.jpg, que muestra a un perro con una sonrisa perturbadora. Se dice que quienes miran esta imagen quedan atrapados en un ciclo de pesadillas que los lleva a la locura. Smile Dog suele describirse como un perro de raza husky, pero con rasgos antinaturales. Su sonrisa es demasiado amplia, sus dientes demasiado afilados, y sus ojos transmiten una inteligencia maligna. La imagen del Smile Dog no solo perturba por su apariencia, sino también por la sensación de que está observando directamente a quien la mira, invitándolo a compartir su maldición. La leyenda cuenta que quienes reciben la imagen del Smile Dog deben compartirla con otros para liberarse de su influencia. Si no lo hacen, las pesadillas se intensifican, llevándolos al borde de la desesperación. En estas visiones, el perro aparece, hablando en susurros y exigiendo que se extienda la palabra. Este acto, aparentemente sencillo, perpetúa la maldición, atrapando a más víctimas en su red. Aunque muchos consideran que Smile Dog es solo un producto de la imaginación colectiva, su impacto es real. Las historias relacionadas con esta criatura han generado un miedo tangible en quienes se atreven a investigarlas. Algunos incluso aseguran haber visto al perro en la vida real, acechando en las sombras con su sonrisa macabra.